Cordial saludo, tutora. Somos los participantes del Grupo de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Nuestro grupo está conformado por Carlos Iván Ávila, Mauricio Velázquez Montenegro y quien les habla Marisaminta Burgos. Bueno, en esta presentación nosotros vamos a hacer una socialización del anexo número 4.1, que es el diagnóstico y plan de acción psicosocial. En esta socialización vamos a hablar sobre el caso en estudio, que es la tortura, maltrato con intenciones desconocidas. Este es el caso del señor Pedro Paidú Piedrahita. Es un indígena que vive en el departamento del Meta. Y don Pedro también es perteneciente a la tribu indígena Mesaya. Bueno, les voy a comentar la problemática del caso, la problemática en estudio. Entonces nos dice que el señor Oliverio Paidú, perteneciente al asentamiento indígena de la tribu Mesay del departamento del Meta, presenta marcas en su cuerpo, quemaduras y moretones. El señor Paidú refiere que fue víctima de tortura por parte de dos hombres que lo robaron y lo torturaron física y psicológicamente cuando salía de vender un oro que le había sido entregado 20 días con anterioridad. Se realiza la denuncia en la fiscalía donde es atendido por el psicólogo. Este psicólogo le realiza la entrevista detallada y pues al mirar las marcas que tiene en su cuerpo, lo remite a medicina legal para que sea valorado por el médico legista. Como ya lo dije, por las marcas que tiene su cuerpo que evidencian que esta persona fue víctima de tortura. Entonces, le doy paso al compañero Iván, que nos va a explicar la normatividad asociada con este caso. Bien puede, Iván. Gracias, compañera Mari. Cordial saludo para todos. Bueno, vamos a explicar entonces la normatividad asociada con el caso del señor Piedrahita. Y bueno, encontramos acá la Ley 70 de 1986, por medio de la cual se aprueba la Convención contra la Tortura y otros o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en Naciones Unidas el 10 de 1984. Otra ley es la 409 de 1997, aprobada gracias compañera, por el Congreso de la República de Colombia. En su artículo número 1 se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985. Entonces estas dos leyes nos dicen que esto acá está totalmente prohibido, por lo que el señor Piedrahita fue víctima no solo de un delito, sino, de una tortura. El artículo 12 de la Constitución Política de Colombia nos dice que nadie puede ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto entra dentro de lo que ocurrió con el señor Piedrahita, y que lo cual fue sus derechos fueron vulnerados. Por último, también tenemos lo que la Constitución Política del 91, en su artículo 44, nos dice que existe pues el derecho de las víctimas y protección de la integridad personal, que la persona del caso se le fue vulnerada. Pasamos a las variables psicojurídicas de este caso, en cual la primera está la victimización, las secuelas que quedan del delito generando afecciones físicas y psicológicas y emocionales, claro está. El señor Paidú fue víctima de secuestro, robo y tortura por desconocidos. Pasamos a la segunda variable, que nos la va a comentar la compañera Maris Burgos. Sí, compañero. Otra de las variables que se puede observar en el caso es el daño psicológico, que tiene que ver con las afectaciones que son generadas por la experiencia vivida,
que deja traumas a un nivel cognitivo y pues que son muy difíciles de superar, salvo de que haya una buena intervención psicológica, ¿no? Aquí la víctima presenta miedo. La sintomatología que presenta el señor Piedradita es miedo, aislamiento, se aísla, desconfianza, inseguridad permanente y temor pues por lo que le pueda suceder. Esta es la segunda variable. Otra de las variables, bueno, vamos a seguir con el árbol de problemas. Correcto. En cuanto a las variables, obviamente que hay un procedimiento claro que le pudo haber o que le ocurrió al señor, ¿sí? Que fue maltrato físico. Obviamente que se le hizo un seguimiento en cuanto a todo el problema que tuvo él. Entonces, es obvio que como estudiantes y futuros psicólogos, tenemos esa información clara y pasos para dar una solución a este caso. Además de eso, tenemos el árbol de problemas, obviamente, en cuanto a las ramas, las consecuencias, lesiones físicas, afectaciones psicológicas, afectaciones al bienestar, obviamente, bienestar de su vida, obviamente familiar, en todo el sentido íntegro, en este caso, de la víctima. Además de eso, tenemos el tronco, ¿sí? Que nos da todo el sentido del problema que en este árbol nos da como un orden para poder actuar, ¿sí? Y aplicar las técnicas y herramientas para dar una solución a la víctima. Además de eso, tenemos esas causas como violencia, delincuencia, eh, además de eso, poca reacción. En otras palabras, todo esto se presenta, ¿sí? Según lo que acaba de leer Maris y Carlos, los compañeros, nace de un problema de lo que vemos actualmente, ¿sí? Que como futuros psicólogos podemos dar un plan de acción, ¿sí? El plan de acción nos ayuda a entender y dar, obviamente entender y dar una propuesta, ¿sí? Con objetivos claros, como crear estrategias obviamente enfocadas a la asistencia legal y psicológica que permitan restaurar y acompañar el proceso judicial a la víctima, intentando garantizar su salud mental y reparación de los daños físicos. En otras palabras, no solamente la víctima hay que hacerle seguimiento físico, sino obviamente hacerle ese seguimiento salud mental, porque hay secuelas psicológicas, no solamente para él, sino para la familia, para sus conocidos. Entonces, según lo que pudimos leer o presentar en esta Canva, es esa solución. Entonces, pues doy mi conclusión, Sí, compañeros. claro que Doy sí, mi Mauricio. Pues ahí sí complemento también, pues de todas maneras como psicólogos, como tú dijiste, tenemos que mirar todas esas afectaciones, cómo el daño que se produjo y cómo tenemos que crear las estrategias para poder intervenir, no solamente a él como persona, sino a todo su entorno, a su familia, a su hijo, a como a restablecerle los derechos, porque obviamente en el caso nos pudimos dar cuenta que todos sus derechos fueron vulnerados. Pues de todas maneras, por ser una persona indígena, que en muchos casos, pues esta población es una población vulnerable, pues no tiene mucho conocimiento de leyes, de vulnerable. protección, entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Sí, estamos un poquito cortos de tiempo, pero yo quisiera hacer una intervención y es Sí. que, bueno, también cabe aclarar que
El señor Piedradita, pues, como podemos observar, tiene o sea, él puede sufrir un estrés postraumático, por lo cual se necesita también su debida intervención psicológica y pues por los daños físicos que tiene, también intervención médica y seguimiento médico y psicológico. Entonces, es algo grave las secuelas emocionales, por lo cual también en el plan de acción que el psicólogo vaya a ejecutar, tiene que ser muy riguroso, tiene que prestarle mucho el proceso pues para que no quede secuelas y el sanamiento psicológico sea, y la recuperación psicológica y emocional sea la mejor posible. Claro que sí, Correcto. estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue toda nuestra intervención. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Y a la Que estén tutora. muy bien. Ok, gracias.